Bienvenidas y bienvenidos a Halcones al Aire, el espacio donde las ideas vuelan alto y las voces se convierten en inspiración. En este episodio titulado El poder de la palabra, como la escritura y la lectura forman grandes líderes, vamos a explorar algo que todos usamos, pero pocos dimensionamos: el poder que tiene las palabras para transformar pensamientos, construir carácter y formar líderes capaces de cambiar su entorno. Porque leer no solo es entender textos, es aprender a pensar, y escribir no es solo poner ideas en el papel, es aprender a darles dirección. Hoy más que nunca necesitamos de líderes que lean, que escriban y sobre todo que sepan comunicar con propósito. Acompáñanos en este vuelo de ideas. El día de hoy contamos con un gran invitado. Nuestro invitado, médico de profesión, escritor por vocación y promotor cultural por convicción, autor de obras como La democracia de Dios, Código de Sangre y Silencio Revelado. Ha dedicado su vida a fomentar la lectura, la escritura y el pensamiento crítico entre las nuevas generaciones. Como presidente estatal de la Confederación de Jóvenes Lectores y Escritores en Hidalgo y presidente electo del Consejo Iberoamericano de Filosofía y Letras. Ha llegado su mensaje a foros, conferencias y espacios de debate dentro y fuera de México. Hoy conversamos con él sobre el tema fundamental, el poder de la palabra y cómo la lectura y la escritura forman grandes líderes. Él es el doctor Adrián Muñiz. Bienvenido. Gracias, mi querido amigo, gracias a todos los que nos están viendo. Es un honor poder estar contigo y poder compartir micrófonos contigo. El honor es nuestro. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, agradecido con la vida de poder despertar un día más, agradecido de poder estar contigo, mi querido hermano Edilson, y agradecido de poder estar con todos ustedes y pues transmitir un poco, mucho de lo que sé, de lo que no sé, porque creo que esa es la base de la sabiduría. En verdad, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, por abrirnos el espacio a debatir este gran tema que creo es de sumo interés para las nuevas generaciones. Y no solo para las nuevas, creo que ya en general para todo el público, ¿no? Claro que sí, La sí, sí. escritura, la lectura es un tema que la verdad le hace falta mucho a nuestro país, considero yo. Le hace falta mucho al mundo. Considero que, bueno, en México los últimos índices per cápita de libros eran de 1.1 libros al año por mexicano. Y esta cifra está súper sesgada, súper sesgada, porque si nosotros paramos a cualquier persona en la calle y le preguntamos cuántos libros has leído en el último año, perdón, ¿cuántos libros has leído en el último año? Por pena por lo menos te van a contestar que uno. O sea, nadie te va a decir, oye, no leo, la verdad es que yo no leo nada. Por lo menos te dicen que van a terminar uno o que han leído uno. Entonces, si a eso le sumamos que en realidad muchos de esos libros son libros de texto que ocupamos para las carreras, la pregunta no solamente sería cuántos libros lees, sino cuántos libros, aparte de los que necesitas para tu formación académica, lees en tu vida diaria. Claro, claro, y de ahí viene pues el gran poder que un libro desarrolla en cada persona, ¿no? Y ahí te arrancamos con una pregunta. ¿Qué significa para ti la frase el poder de la palabra? Creo que esa frase tiene muchas aristas. Podemos irnos desde la metafísica, que podríamos decir que todo lo que conocemos fue creado a través de la palabra. Lo podemos ver en la Biblia, respetando las religiones de cada uno de nosotros, pero en uno de los libros más influyentes orientales en el occidente, porque no podemos pensar la construcción del mundo occidental sin la influencia de la Biblia como un texto literario, que dice el versículo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿no? Y la forma en cómo Dios crea el mundo a través de la palabra. Dice, hágase la luz y se hizo. No dice, creó la luz, ni chasqueó los dedos como Thanos, o sea, y lo dijo. A través de la palabra podemos construir, podemos edificar imperios. Tenemos grandes oradores, el mismo Cristo como persona histórica, como figura histórica, que lo podemos encontrar en los libros de Flavio Josefo. Es un gran orador. Sócrates es un gran orador, pero también a través de la palabra podemos destruir. Tenemos a Hitler, que era un excelente orador, que a mi parecer creo que ha sido de los oradores más grandes que ha tenido
junto con Sócrates y con Cristo, dejemos de lado todo el claroscuro que tiene Hitler, pero ahí nos damos cuenta y dimensionamos el poder de la palabra. Por la palabra podemos construir imperios, pero también por la palabra podemos mandar eh, a la guillotina a la gente. Claro. Entonces, cuando entendemos el poder creador que tiene la palabra, entendemos que no solamente estamos comprometidos con saber hablar, sino cuándo y por qué hablar. Claro. Porque no todos decimos, hablo, ok, pero ¿para qué vas a hablar? Claro, bien dicen, ¿no? Que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Correcto. Y como decimos, la palabra es un gran poder, ¿no? ¿Por Es qué correcto. consideras que la lectura es una herramienta fundamental para formar líderes ciudadanos más conscientes? Como anteriormente, ¿no? Lo mencionabas. Mencionaste a grandes líderes, más allá de grandes oradores, grandes líderes que han formado gran parte o han dejado un gran granito en la historia del mundo, ¿no? ¿Qué respuesta me darías a esta pregunta, hermano? Pues fíjate que, para empezar, hoy estamos en una época de inmediatez en donde confundimos los conocimientos con la accesibilidad. Todos podemos acceder al conocimiento, todos. Hoy estamos en una época en donde al alcance de cualquier clic tenemos muchísima información. Sin embargo, ya no sabemos leer. Y por leer no me refiero a que no podamos entender los caracteres impresos, sino que no entendemos el mensaje más allá de lo que queremos decir. Y fíjate que el humano tiene una capacidad impresionante, que es la capacidad de interpretación. Cuando nosotros tenemos un texto, nosotros podemos interpretarlo de diferentes maneras. Pasa hasta con los mensajes de texto, de los mensajes de WhatsApp, que dicen es que la otra persona me está gritando. Es que me mandó el mensaje enojado. ¿Cómo sabes que está enojada la persona si no lo estás viendo, si solamente tienes el texto? Sucede lo mismo con los libros. Cuando leemos un libro, eh, por ejemplo, quien haya leído el libro de Demian, de Hermann Hesse, pues te puedes identificar primero con el actor principal, después con el villano, después y así te vas, ¿no? Porque justamente esta capacidad de interpretar es lo que te permite fluir con tus sentimientos. Y respondiendo a la pregunta, ¿cómo ayuda a formar la idea? Precisamente porque ayuda a través de la formación del pensamiento crítico, a través del análisis, de la reflexión, de poder entender no solamente, digo, los caracteres, sino el mensaje. Obviamente, podemos hablar de muchísimas personas que han sido líderes para lo bueno y para lo malo. La lectura no solamente, no quiero decir con esto que la lectura sirve para bueno o para mal, sino que cada persona decide qué hacer con su conocimiento. Entonces, ¿cómo lo ayuda? A través del pensamiento crítico, a través de desarrollar imaginación, a través de la lectura desarrollamos empatía, a través de la lectura desarrollamos inteligencia emocional, gestión emocional, y creo que cuando una persona, que deberíamos empezar por definir qué es líder, que es abrir el camino para los demás, cuando una persona se convierte en líder, es porque con su ejemplo está demostrando cómo se hacen las cosas. Claro, claro. Y hablando de, claramente tú eres un gran líder. Queda muy claro. Gracias. Como presidente de la Confederación de Jóvenes Lectores y Escritores, ¿cómo comenzó tu camino en la lectura, en la escritura? ¿Y cómo se llevaron, ahora sí, cómo te llevaron al liderazgo, no? Pues fíjate que este proyecto es un proyecto familiar. Claro. Lo comenzó mi hermano Mario con un libro, con un club de lectura que se llamaba El Abanico de Lady Widerman. Comenzó como eso, como un club de lectura. Después nosotros nos añadimos, aparte hay una historia familiar bastante peculiar porque mi mamá nos castigaba de manera pues muy sui generis, ¿no? Para poder hacer actividades no nos ponía a hacer otras cosas, o sea, para poder jugar, para poder prestarnos en ese entonces las consolas, pues teníamos que leer, ¿no? Para poder salir a jugar fútbol teníamos que leer. Y no solamente era leer, era que teníamos que explicarle qué habíamos entendido de ese capítulo, ¿no? En ese momento nosotros odiábamos esa acción por completo, ¿no? Yo creo que toda lectura obligada es odiada, ¿no? Pero gracias a ello desarrollamos un hábito. Cuando haces algo de manera sostenida, desarrollas un hábito. Entonces,
Eso llevó a mi hermano Mario a fundar el Abanico de Lady Widerman. Después nos dimos cuenta de que podíamos desarrollar actividades no solamente para debatir un libro, sino para fomentar la lectura. Y es entonces que nace hace exactamente 14 años la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. Mi hermano Mario es el presidente fundador, mi hermano Juan Raúl es el presidente nacional, yo tengo a cargo la organización estatal y 11 años legalmente constituidos en donde hoy podemos estar en 22 estados de la República, en 54 de los 84 municipios del estado de Hidalgo y actualmente estamos en Costa Rica y estamos en Cuba. Próximamente estaremos en otros países más, esperamos, porque la tarea es muy difícil. Todos, y lo quiero decir con todo mi mayor respeto, todos apoyamos cuando se trata de bañar lomitos, cuando se trata de buscarle casa a los lomitos, cuando se tratan de muchas otras cosas, por no mencionar ninguna. Pero cuando le dices a la persona, vengo a enseñarte a leer, pues vengo a pedirte que leas, híjole, hay una reticencia completamente fatal. Si tú a la persona le dices, te traigo actividades de lectura, te traigo actividades de escritura, quiero ver cómo lees, quiero ver cómo escribes, quiero enseñar. Jamás en la vida, ¿no? O sea, porque creo que todos salimos de la escuela y lo último que quieres hacer es estudiar, volver a estudiar. Claramente. Dejas tu aula. Entonces, ¿cómo me ha servido como líder? ¿Cómo me proyectó? ¿Cómo me ayudó a llegar como líder? Justamente creo que primera sería bastante vituperio y falta de humildad reconocerme como líder. Creo que esa es una etiqueta que te tienen que poner los demás, ¿no? Como cuando dices, es que soy artista. Bueno, es que tú no puedes decir que eres artista. Los demás te tienen que reconocer tu arte. Claro. Entonces, te agradezco que me reconozcas como líder y creo que las acciones van encaminadas sobre todo a empoderar a las personas, a enseñarles no solamente a leer y escribir, sino cómo esto modifica la neurociencia y la neuroquímica de cada una de sus personas y cómo modifica sus estilos de vida. Claro, claro. Respecto a, tocaste un tema muy importante, ¿no? Que y dirigido a nuestro público, lo primordial o lo más que hacemos en la carrera, dentro de nuestros estudios, pues es la lectura, la escritura, el estudio. Pero salimos y es algo que dejamos muy a la deriva. Es correcto. Pero creo que eso es lo que cambia o lo que pone un límite entre el tipo de persona que quiere ser saliendo de la carrera, ¿no? Como dijiste, el título quizás no te lo das tú, te lo dan las demás personas. Pero creo que es lo que diferencia a una persona común a un líder, ¿no? Justo. Es lo que yo considero. Para ti, ¿qué libros o qué autores han influido en más de una forma en tu forma de pensar, de comunicarte y pues sobre todo pues, de lo que hablamos, ¿no? De liderar. Ok, fíjate que aquí voy a empezar con un libro que fue muy criticado, por cierto, de cierto presidente de Copete, que dijo, uno de los libros que hayan marcado tu vida, y dijo la Biblia. Creo que yo empezaría con uno de ellos. Y podría sonar chistoso, sin embargo, te mencionaba que no es posible imaginar la construcción del mundo occidental, de nuestro continente, Claro. si no es a través de la lectura de la Biblia. Independientemente de la religión que nosotros profesemos hoy, Sí. pero las colonias llegaron aquí con una cultura. El virreinato estuvo aquí con una cultura, con una ideología teológica, que es imposible imaginar la construcción del México virreinal si no es a través del catolicismo. Ajá. Claro. Y creo que es un libro bastante incomprendido porque es un libro histórico, es un libro teológico, es un libro filosófico y es un libro metafísico. Por ahí recuerdo una frase que decían en una conferencia, imagínate que yo te dijera que te voy a dar a leer un libro que habla de una persona que se murió y revivió y que hacía magia. Dice, ok, pues puede sonar como Harry Potter, ¿no? Pero Sí, es la Biblia, ¿no? claro. Pero es la Biblia. Yo creo que muchos de los libros que a mí me encantan, pues obviamente tienen que ver con la parte ontológica, que es de Heidegger, tienen que ver con todas estas partes metafísicas de Madame Blavatsky, tenemos a Nietzsche, tenemos, a mí me encantan mucho los Vedas, Sí. todo lo que tiene que ver con la historia oriental, porque justo no podemos pensar en la construcción del orientalismo del occidentalismo sin el orientalismo. Y creo que muchas de estas cosas redundan en lo mismo, en buscar
la identidad del ser más que la construcción del ser. Wow, sí, sí, claramente concuerdo contigo y en verdad nos estás dando una ilustración magnífica. Gracias. ¿Cómo consideras que la escritura influye en desarrollar las ideas, en tomar decisiones y generar influencia entre las demás personas? Fíjate que ahí comenzaría reconociendo primero un problema latente. Aprendemos a escribir y conforme vamos avanzando en el tiempo de nuestra historia, vamos olvidando cómo escribir. Me pasó hace poco cuando le pedí a una persona que llenara un consentimiento informado. Ya no saben escribir a mano. Ya se les olvida. Sí. El ser humano es, y perdón para todos los que tienen otras corrientes, pues más humanistas. Sin embargo, yo estoy más pegado al conductismo. Creo que el ser humano sigue siendo un animal que aprende, ¿no? Y como tal aprende, deja de aprender. Em, entonces, cuando desaprendemos la forma de escribir porque nos acostumbramos tanto a la tecnología, estamos perdiendo una de las formas más básicas que tenemos para comunicarnos. La relación que tiene la escritura mente, escritura a mano, es única. No la vas a poder superar con nada. Hay estudios que demuestran que las personas que tenían la mayor capacidad de inteligencia entendiéndose en la forma de resolver un problema lo más rápido posible, con los menores elementos y entregando los mejores resultados, eran las personas que todavía escribían a mano. Porque, primero, regresándonos un poco, el ser humano no debería de saber leer. Porque no tenemos las vías para ello. Son vías de reciclaje, si hablamos un poco de neurociencias. Entonces, estamos reciclando vías del cerebro que ocupamos para la vista, integrándolo a través de otros sistemas de nuestra corteza para poder interpretar lo que hacemos, las figuras. No debería de saber escribir, porque dice, me faltó ese autor, Wittgenstein, que es el padre de la filosofía del lenguaje, Sí. que pensamos en imágenes y escribimos en palabras. Claro. Entonces, no deberíamos de saber escribir, no porque no debamos, sino porque hemos aprendido a domesticar el lenguaje. Okay. Cuando uno piensa en un objeto y tú lo escribes, las palabras te faltan. Y decía Wittgenstein, mi mundo está limitado por mi lenguaje. Entonces, cuando vamos entendiendo todo ello, entendemos el poder y el compromiso que tenemos al escribir. ¿Por qué? Porque no solamente es escribir mi idea, sino es hacer que la otra persona entienda lo que yo estoy escribiendo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos libros. Creo que hoy hay muchísimos libros y hay muchísimas personas que se consideran autores, o que se consideran poetas, o que se consideran artistas, y tal vez esto pueda generar un poco de espinas, este comentario pueda generar un poco de espinas. Sin embargo, considero que para escribir necesitamos saber qué vamos a comunicar. Claro. O sea, ese es el poder. ¿Qué vas a decir? Sí, claro, y más ahora que como dices, ¿no? Desafortunadamente nos hemos adaptado a una cultura que pues ya hoy en día la escritura es algo que carece en todos, ¿no? O sea, hay deficiencias al momento de escribir, al momento de plasmar nuestras ideas. O sea, ciertamente hoy en día existen muchos problemas porque no sabemos desarrollarnos de una manera buena, no sabemos expresarnos, o sea, hacer que el mundo nos entienda como queremos quizás, pero porque más que nada es porque nos falta el simple hecho de la escritura, ¿no? O de la lectura, como lo dices. Y es que soy responsable de lo que escribo, más no de lo que me interpretan. Pero, ¿cómo me va a interpretar la otra persona si no sabe leer? Exacto. Si no tiene pensamiento crítico. Y hoy estamos en una época de mucha inmediatez en las que todos escribimos sin el compromiso de la responsabilidad de lo que escribimos. Claro, claro. Y justo a esto vamos, ¿no? En una época denominada de las redes sociales, ¿qué puede aportar la lectura y la escritura que difícilmente encontramos en otros medios? Pues, primero, el pensamiento crítico. Saber analizar hasta las noticias. Claro. Es que hoy lo vemos en esta época en donde si tú vas a Facebook,
y la noticia dice ver más, ya no te detienes a ponerle ver más, o sea, ya, es mucho texto. En donde los reels tienen que durar 5 o 10 segundos para que te quedes con eso, si no, ya no lo ves, ¿no? Claro. O sea, en esta época de la inmediatez, el aprender a leer y escribir nos tiene que dar, primero, la capacidad de saber esperar. ¿Por qué? ¿Por qué no leen? Una de las causas por las que no leen es porque ya no tienen tolerancia a la frustración. Ya nadie tiene la capacidad de sentarse a leer un libro y esperarse a llegar al final para saber qué es lo que va a pasar. Todo lo quieren en una historia de frutas, de las series de frutas, o todo lo quieren en cosas inmediatas, porque ya no quieres esperarte 3 días, una semana en saber qué va a pasar con el actor principal, con el personaje principal. No sabes qué le va a deparar al villano. Ya no sabemos esperar. Claro. Otra de las cosas que podemos desarrollar que no te dan otras cosas es la tolerancia a la frustración. Y eso es parte de la gestión de las emociones. Otra de las cosas es el pensamiento crítico, la imaginación, porque hoy lamentablemente los niños ya no saben imaginar. ¿Por qué? Porque ya todos se los damos muy masticado. Claro. Recuerdo cuando antes decías, es que ya leí el libro y ahora quiero ver la película para ver si era como yo me la imaginé, ¿no? Sucede, por ejemplo, no sé, con los libros de Harry Potter, quien haya leído los libros de Harry Potter, pues te puedes dar cuenta que las películas le quitan un buen de cosas, es completamente diferente, Definitivamente. o sea, y ahí empieza como un choque emocional de decir, bueno, yo me imaginaba a Draco tal vez diferente, yo me imaginaba a Harry, yo me imaginaba así. Entonces, esta parte de imaginarte cómo son las cosas, de tener la empatía, de reconocerte en un personaje, porque eso es lo que hace una lectura poderosa, una escritura poderosa. Cuando tú puedes reconocerte en las letras del autor, el autor ha cumplido su función. En las canciones, en los poemas, en los libros, en lo que sea. Siempre hay una canción que dices, ok, parece como que yo lo hubiera escrito. Hay un poema que dices, híjole, parece como que esta es mi vida. Y no es porque las experiencias sean nulas, no, sino porque ya tienes esa capacidad de conectar y ahí entra también parte de la respuesta de la pregunta anterior. ¿Para qué vas a escribir? ¿Para ti o para que los demás se encuentren a través de tus palabras? Claro, y creo que eso es lo que justamente nos cierra a desarrollar o a conocer más cosas, ¿no? Porque justamente dices, me identifico con esto. Y te cierras a eso porque dices, es que esto va conmigo. Pero ok, ¿cómo dices que eso va contigo? ¿Realmente tú lo imaginaste? ¿Tú lo pensaste? O sea, no creo que una persona lo haya pensado por ti, no creo que una persona lo haya plasmado por correcto. ti, exacto, ¿no? ¿Cómo consideras que un líder a través de su palabra puede dejar algo como legado? Pues primero sabiendo qué quiere hacer de él. Porque muchas veces, y no es que yo esté en contra de todos estos coachings, ni que esté en contra de, bueno, sí un poco, ¿no? De la teoría motivacional, de que todos somos líderes y que todo. Oh, sí, estoy formando líderes, pero ¿para qué? O sea, es que yo quiero que tú seas líder ¿en qué? O ¿Qué sea, haces? ¿qué haces? O sea, Ajá. antes de ser líder, tienes que buscar una cosa de tu vida que sirva de ejemplo para los demás, ¿no? Claro, Eh, repito, tal vez estas opiniones sean muy espinosas, sean muy picantes, pero para poder ser líder, a través de la palabra, específicamente, entender qué es lo que quieres dejar, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que los demás vean que tú ya recorriste. Por eso decía que el líder es aquel que abre el camino, ¿no? claro. El líder no es el que te dice cómo hacer las cosas, el líder no es el que te inspira, el líder no es el que, no, el líder es el que ya caminó y te puede decir, ok, esta es la vía por la que yo creo que puedes ir. Claro, yo creo que es más que nada el que te motiva a que te intereses por saber cómo hacer las cosas, Es correcto. más no que te diga cómo las hagas. Ni hacerlas por ti. No, Porque claramente. entonces ya no es líder, entonces ya no estás siguiendo un líder, lo estás imitando. Exacto. Ya es como tú dices, hoy en día los niños es lo que pasa. Les dejamos todos ilustrados, les dejamos todo ya hecho, o sea, como dijiste, masticadito. Y creo que hoy, pues con cualquier cosita ya sienten que el mundo se les acabó, justamente por eso. Porque lo único que hacen es repetir lo que quizás el adulto ya vivió.
Pero oye, ¿cómo vas a saber cómo afrontar esta situación si tú no la has vivido? Tú no has puesto a pensar qué es lo que debes de hacer, cómo debes de actuar, ¿no? Porque no quiere decir que el adulto lo haya hecho bien. Quizás tú puedes evadir ese golpe, ese bache, si lo ocupas tu manera de pensar, ¿no? Porque quizás el adulto se cayó y dice, pues te vas a levantar. Pero no, Es ¿quién dice correcto. que no lo puedes evadir? ¿No? Y una parte muy importante de los líderes es generar confianza. Porque el humano no puede ir por la vida aprendiendo a base de prueba y error. Imagínate que nosotros le metiéramos las manos, que le diéramos unos tenedores a un niño y lo metiéramos a los enchufes de la electricidad solo para que sepa que no lo tiene que meter. Entonces dices, no, o sea, tiene que confiar en su cuidador, tiene que confiar en su guía para saber que no lo debe de hacer. Lo mismo sucede con los líderes. Por eso es que es tan importante y tan peligrosa la palabra, Claro. porque el ser humano es completamente auditivo. Por eso te decía, es importantísimo el saber qué es lo que vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque cuando una persona genera confianza a través de sus palabras, cuando una persona sabe modular su voz, cuando una persona sabe cómo llegar al inconsciente, lo que le digas lo va a hacer. Y lo vemos, y no voy a hablar de ningún partido político, pero lo vemos en la política, lo vemos en las religiones, lo vemos en las guerras. O sea, sabemos que las guerras son malas y siguen existiendo. Sí. O sea, y, y todo es a través de por qué, o sea, por qué la gente está convencida en irse a morir. Hace poco había un tema de soberanía nacional, no voy a entrar en detalles para no hablar de política, y veía en redes sociales preocupantemente jóvenes que se hacen llamar influencers, llamando a decir, es que si nos invaden vamos a salir a la guerra. ¿Por qué tienes? No, no quiero decir que no sea válido defender a tu patria, no. Estoy poniendo el ejemplo porque varios jóvenes reaccionaban y decían, sí, yo voy a matar y yo voy a ir a defender a mi patria. Bueno, sabes que la guerra es mala. ¿Por qué estás llamando a la guerra? ¿Por qué estás llamando a la muerte? Porque indudablemente no creo que ese influencer, sea real o sea fake, él vaya a ser el que esté en la cabeza del pelotón para ir a defender a la patria, ¿no? ¿Y qué preparación tienes como para llegar y decir eso? O sea, Y ahí entra la parte de qué quieres dejar tú como líder de la comunicación. claro. Hoy la comunicación, y por eso celebro este tipo de espacios, hoy la comunicación está más en peligro que nunca. Porque cuando se democratizan las opiniones, cuando le damos a todos la oportunidad de opinar, no es que no tengan oportunidad de opinar, existe la libertad de expresión. El 7 de abril festejamos la libertad de expresión en México. Lo que es peligroso es que todas las opiniones tengan la misma validez. Yo soy médico, claro. Puedo hablar de medicina, claro. Puedo hablar de filosofía, tal vez, porque la filosofía no es una ciencia exacta, sino es una ciencia social. Pero yo no te puedo hablar de cómo armar un cohete. No. Claro. Yo no puedo ir a decirte a ti cómo construir, ¿sabes? O sea, si tú me hablas a mí de lo que es tu especialidad, pues yo podré opinar y podré decir el edificio está chueco, sí, claro, pero mi opinión no es válida porque no tengo los conocimientos en ello. Entonces, eso es lo peligroso hoy de la comunicación. Y aunque seamos expertos en el tema, ¿no? Justo al llegar aquí con nosotros platicábamos, ¿no? De tus compromisos, de dónde vienes y como dices, es que el tiempo no depende de... Es Justo correcto. explicamos, ¿no? Por mucho que quizás tú hasta como experto, pues dices, luego son cosas que te van de las manos, pero que ahora sí que poniéndolo a pensar, pues conlleva una responsabilidad, ¿no? O una... Sí, un poder, todo poder pues conlleva una responsabilidad. Y es que hoy estamos justo en una época donde hay muchísimos líderes de comunicación, Claro. en donde hay muchísimos influencers, en donde lamentablemente vemos a los profesionistas haciendo TikToks para ser tomados en cuenta, porque ya cualquier persona que va al gimnasio te puede dar una dieta, porque ya cualquier persona que medita 2, 3 días ya puede ser un gurú. O sea, ¿qué responsabilidad estoy teniendo al comunicar? Claro. Porque, y quiero poner un ejemplo, si se me permite, hay una serie en una plataforma de la N, de una persona que justamente hace uso de la oratoria y que hace justo uso de esta comunicación, porque ella dice que se cura del cáncer solamente meditando. Y empieza a vender su idea y empieza a vender esta de si yo pude, tú también puedes y tú también te puedes curar.
Y ese documental habla de cuántas personas abandonaron su tratamiento de quimioterapia Por, por creerle. Y cuántas de esas personas, que fueron muchísimas, murieron claro, en pos de una idea solamente porque alguien tuvo el valor de comunicar lo que no debía comunicar. claro, como dices, ¿no? Muchas veces, pues lo que hoy en día vemos en redes sociales es un completo, pues, fiasco, ¿no? Erróneamente, cualquiera se cree con la capacidad de opinar sobre temas que, pues, ciertamente, pues, desconocemos, ¿no? Como tú dices. O sea, por mucho que digas, que confíes, que creas, pues todo tiene una ciencia. Es Entonces, correcto. ¿cómo vas a llegar a querer resolver una ciencia cuando no la conoces? Cuando no es tu responsabilidad, porque ni siquiera es tu Ujú. responsabilidad. ¿Cómo te vas a dar una responsabilidad cuando ni siquiera dices, estudiaste, no sé, estudiaste para chef y quieres opinar sobre construcción? ¿Cómo crees? O sea, Y la responsabilidad no solo está en mente del comunicador. Ahí está también la parte de quién recibe la comunicación, del receptor. sí, Ok, la otra persona no sabe, pero yo como leo, yo como me instruyo, tengo la capacidad de analizar, del pensamiento crítico, de saber qué opiniones son válidas y qué no. Entonces, no es un error solamente del comunicador, porque podría parecerse como que le estoy tirando hate a los influencers, no, 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 no. pero también es una responsabilidad de quién consume ese tipo de comunicación. Claro, quizás la culpa no es tanto del que lo haga, sino del que lo consume, Es correcto. porque pues esa persona no seguiría subiendo follows, no subiría, ahora sí que la popularidad. Si uno como consumidor, pues ahora sí que no sabe ni lo que no sabemos ni lo que consumimos, ¿no? Ciertamente, como dices, hoy en día nos frustramos rápidamente, no tenemos tolerancia. ¿Y qué es lo que justamente pasa aquí, no? Lo que va a captar la atención del público es lo que digas en el primer minuto. Es Y correcto. justamente el consumidor, ¿qué es lo que va a decir? No, pues si en el primer minuto me aburrió, quiere decir que lo demás va a estar aburrido. Cuando no, o sea, no te das cuenta lo que realmente puedes descubrir y qué es lo que pasa con las personas que así sin ser expertos en el tema, se adentran a los primeros 30 segundos decir lo que leyeron hoy en día en la inteligencia artificial, lo que leyeron en cualquier lado del internet que no tiene un sustento, quizás, y es ahí el problema, ¿no? Considero yo. Hay un aforismo que a mí me encanta demasiado: la mentira siempre es más agradable para el oído, Claro, siempre. claro, claro. Porque una mentira siempre va a vender, una mentira siempre va a ser más atractiva. Entonces, nuestro compromiso como formadores de personas críticas, de pensamiento crítico, como formadores de lectores, como formadores de escritores, no solamente es generar mejores seres humanos, es mejorar la calidad de ciudadanos comprometidos no solamente con su patria, sino con la humanidad en general, entender que no solamente somos nosotros que dependemos de una sociedad, que tenemos que ayudar a esta sociedad y que sí, tal vez nuestro cambio no sea muy visible si lo hacemos de manera personal, pero ya cuando vamos sumando voluntades, cuando vamos haciéndolo con más personas, cuando entendemos que hay más personas haciendo lo mismo, porque una de las necesidades del ser humano también es la de la asociación y la agrupación, sentirse pertenecientes a algo, el sentido de pertenencia, pues encuentras lugares en donde poder desarrollarte, en donde poder buscarte y en donde poder saber quién eres, no qué eres, quién eres en esta vida y Claro. qué es lo que necesitas para poder desarrollarte. Sí, claro, es como hablábamos, ¿no? Lo bueno no se ve mucho, pero cuenta bastante. Es O correcto. sea, esto es algo que dices realmente, pues es algo que debemos de atesorar y sobre todo para pues encontrarnos, ¿no? Para saber quién eres realmente, qué es lo que quieres y a dónde vas, ¿no? ¿Cómo pueden los jóvenes utilizar el poder de la palabra para generar cambios positivos en las universidades, comunidades o entornos, como lo decíamos ahorita, ¿no? De la asociación, ¿no? Es para, muchas veces cambia mucho el punto de vista de las personas porque se sienten, ¿no? Que pertenecen a algo, ¿no? Y creo que eso es lo que cuenta hoy en día mucho en la sociedad, ¿no? El sentido de pertenencia. Fíjate que algo que se ha estado dejando de lado y que al menos, no sé, ya tiene bastante tiempo que no estoy en aulas, son cómo podrían mejorar desde los jefes de grupo.
Yo recuerdo que antes los jefes de grupo eran esas personas que te anotaban si te parabas al baño, que estaban como que eran el brazo derecho de los maestros. Son oportunidades de liderazgo. Las sociedades estudiantiles, la sociedad de alumnos de cada escuela es una oportunidad de liderazgo. Porque no es lo mismo que venga alguien que no es de tu grupo segmentario, que no es de tu grupo etario, a decirte qué hacer, a que sea alguien de tu propia sociedad, de tu propio grupo etario, a decirte cómo está haciendo las cosas. Son muy diferentes. Claro. ¿Qué hacer? A cómo está haciendo las cosas. Eh, Cuando rompemos esa barrera porque somos pares, porque somos iguales, tenemos muchísima mejor comunicación. Ahí hay una área de oportunidad para los jóvenes en las escuelas. Formar líderes no solamente en el ámbito político. No es imposible no hacer política en esta vida. Decía Aristóteles, somos seres, animales políticos, sí, hacemos política hasta para pedir permiso para salir a nuestras mamás, pero eh, podemos mejorar a través de decir no qué hacer, sino cómo estoy haciendo yo las cosas. Y si algo de lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo te sirve, ocúpalo. Sí, 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 claramente, ¿no? Ahora sí que de eso se trata y creo que como estudiantes, como miembros de una comunidad, a eso estamos, ¿no? Que es lo que decíamos, igual en absorber lo mejor de las personas, pero sin dejar atrás nuestro juicio propio, ¿no? Es correcto. Considero yo. Sí, sí. Bueno, para cerrar ya, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que que desean convertirse en líderes, que desean dejar un granito de una semilla para alguien más, para la comunidad, para la sociedad, y más hoy en día, ¿no? Con la situación que vivimos, no solo en el país, como lo comentábamos al principio de este episodio, ¿no? En el mundo. Fíjate que empezaría primero recordando esta parte. Un líder no se autoproclama. ¿Por qué no se autoproclama? Porque cuando vemos la historia, los grandes líderes de la humanidad, lo que algunos llaman los grandes maestros o los grandes iniciados, lo que otros llaman los grandes oradores, ninguno despertó un día y dijo quiero ser líder. Efectivamente. Ninguno dijo hoy quiero inspirar a las personas. ¿Qué sucedió con ellos? Sus actos, sus palabras, su forma de vivir fue lo que lo llevó, lo que hoy llaman en redes sociales el aura, ¿no? A tener una personalidad que todos querían seguir. Entonces, no busquemos actuar para ser seguidos. Busquemos ser nosotros, encontrarnos a nosotros. Todo ser humano es imperfecto, al menos desde mi filosofía, considero que todo aquello que tiene vida es imperfecto, porque lo perfecto ya no puede aprender, ya no necesita vivir. Entonces, ¿qué mensaje le daría? Que no busque, que el liderazgo no llega, que no confundamos primero liderazgo con popularidad. Claro. Hay muchísimos líderes que no son populares. Y hay Y hay muchísimas muchas personas que son populares que no son líderes, ¿no? Entonces, si tu meta son los follows, los likes, entonces no vas por el liderazgo, vas por la popularidad. Entonces, si tu meta es el liderazgo, empiézate a preocupar no por ser mejor para los demás, ni por alcanzar un ideal de mejora, sino concéntrate en únicamente hacer las cosas mejor de como las hiciste ayer. Con eso estás del otro lado. Las virtudes no son, no se sienten, se ejecutan. Cuando una persona es virtuosa, las demás personas ven que algo está haciendo bien en su vida. Cuando una persona trabaja en sí mismo, ven que algo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque muchos comparamos la felicidad, el éxito con otras cosas mundanas y materiales. Pero cuando tú ves a alguien, y ahí es donde radica el éxito de los líderes. Cristo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Krishna, Rama, Buda, todos los grandes líderes, Martin Luther King, los Dalai Lama, tienen algo en común. Y es que dejaron de pelearse con el exterior para empezar a buscarse a sí mismos. Entonces, ¿qué mensaje les doy? Empiézate a buscar a ti mismo.
¿Cómo te puedes empezar a buscar a ti mismo? El mejor espejo que puedes tener son las palabras de otro. Búscate en las letras de los demás. Búscate en las palabras de los demás. Búscate escribiéndote. Y una vez que hayas comprendido quién eres, no qué eres, quién eres después de los títulos, de los nombres, de las posesiones, de las propiedades, después de todo, cuando sepas quién eres, entonces las demás personas ahora sí que ocuparán, y daré un mensaje rompiendo un poco lo ortodoxo, casi casi portarás una placa de estas famosas de "me siento bien, pregúntame cómo". Claro. ¿Por qué? Porque las demás personas verán en ti la plenitud y querrán ser como tú, independientemente de que tengas propiedades o no, de que tengas trabajo o no. Digo, eso son cosas materiales. Pero cuando tienes esta capacidad de saber quién eres, las demás personas, por ende, que esta pregunta filosófica más importante, van a querer saber también quiénes son. Búscate primero a ti mismo. Claro. Concuerdo mucho contigo. Sí, wow. En verdad, muchísimas gracias. Todo este conocimiento que nos estás dejando hoy aquí en cabina y a toda nuestra comunidad Gracias. que nos ve, ¿no? Que está al pendiente de cada episodio. Y ciertamente, ¿no? Es como dice, todo tiene que llegar cuando tiene que llegar, pero siempre va a ser en base a tu trabajo Es correcto. y en base, pues, a quién eres, ¿no? A lo que quieres. Es correcto. Entonces, pues, esto no nos dice otra cosa más que, pues, como estudiantes, como universitarios, como miembros de una comunidad, no nos queda otra más que saber quiénes somos, en dónde estamos, para de ahí partir, ¿no? De ahí comenzar a trabajar en nosotros mismos. No necesitamos trabajar fuera de, como Es tú lo correcto. dijiste, ¿no? Trabajemos nosotros mismos y de ahí los cambios se empezarán a ser notorios. Y si no son notorios, al final del día, pues es hacia ti. El bien es hacia ti. Y siempre son notorios, siempre son notorios. De rápido cerrar con que siempre son notorios, las personas siempre te van a ver porque la energía cambia, ya es un poco más de metafísica, pero sí, la forma de cómo te sientes influye. No es lo mismo que seas un líder, o no puedes ser un líder una persona apagada, que tiene sueño, que siempre anda de malas. Siempre transmiten una energía. Decirles que lean mucho, lean lo más que puedan. Hay un aforismo médico que a mí me encanta traspolar para todas las otras demás carreras. El médico que solo sabe de medicina ni de medicina sabe. Y creo que aplica para muchísimas otras carreras o para todas. El arquitecto, el ingeniero, el abogado, que solamente sabe de su carrera, ni de su carrera sabe. Y por último, dejarles una frase de vida que es la que a mí me ha ayudado demasiado. La disciplina te lleva al éxito mucho antes que el talento. La disciplina te lleva al éxito mucho antes que el talento. La motivación se puede acabar, las ganas se pueden acabar, es cierto, no siempre tienes ganas de hacer las cosas, no siempre tienes ganas de leer, no siempre tienes ganas de mejorarte, pero cuando te faltan las ganas, ahí es donde entra la disciplina. El acordarte por qué estás haciendo las cosas, porque eso es lo que diferencia a la gente del grueso de los líderes, que aun cuando no tienes ganas de hacer las cosas, te levantas y te dices, lo tengo que hacer. Claro, claro. No, en verdad. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, mi Muchísimas hermano. gracias por todo el conocimiento, todo lo que hoy en día Al nos has contrario. dejado, en verdad. Al menos tu servidor queda atónito. En verdad, Gracias, mi hermano. estoy muy agradecido porque estés aquí con nosotros. En Al verdad. contrario, gracias. Muchas gracias. ¿Algo que nos quieras dejar en algún mensaje en base a tus actividades de tu confederación, de la asociación? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues estamos en puerta de celebrar nuestro 11 aniversario de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. Que nos sigan en nuestras redes sociales por si alguien se quiere sumar a esta causa. Repito, las puertas están abiertas. Nos encuentran así, el nombre está un poco muy largo, pero en Facebook estamos como Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores. Y en el número 771-205-9095 nos pueden mandar un WhatsApp. Ese es el medio oficial de la Confederación. Muchísimas gracias. Gracias, mi en hermano, por la verdad. invitación. Hemos llegado al final de este episodio de Halcones al Aire. Agradezco a nuestro invitado, Adrián Muñiz Alonso, Gracias, mi hermano. por compartir su experiencia y recordarnos que la lectura y la escritura son herramientas fundamentales para formar líderes y construir un legado. Me despido con una frase de Benjamin Franklin. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Que nuestras palabras no solo informen, sino que inspiren, no solo convenzan, sino que también transformen. Soy Iri Pedraza y esto fue Halcones al Aire. Nos vemos en un siguiente episodio.